Caminamos sobre el agua. Iglesia Más que Vencedores presenta. El Señor tiene empeño en lo que los cristianos nos demos cuenta de quién es Él, pero de quién somos nosotros en Él. Hijos de Dios son los que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. No hay tormentas en la barca. Que no calme su palabra. Con los ojos en su cara. Caminamos sobre el agua. Las cartas del Nuevo Testamento son el manual de los cristianos. A continuación, en Caminamos sobre el agua, Mama Sarita continúa un estudio de varias semanas sobre una de las cartas más significativas del apóstol Pablo a la Iglesia, donde enfatiza la justificación por la fe sin las obras de la ley. A continuación, la cuarta charla sobre Carta a los Gálatas. Con ustedes, la pastora Sara Jiménez. Caminamos sobre el agua. Gloria, gloria. Oh sí, yo te levanto. Yo te levanto porque te llamé. Te llamé con llamamiento santo. Tú eres mío, tú eres mía. No lo pienses, no te inquietes, no te turbes. Estás en la tierra para servirme. Estás en la tierra porque te llamé. Estás en la tierra porque eres importante para mí. Porque desde el vientre de tu madre ya había propósitos contigo. Así es que nada ni nadie puede interferir entre tú y yo. Porque yo soy tu Dios y te levanto, te levanto, te levanto. Te levanto. Gloria al que vive. Gloria al que estuvo muerto y ahora está vivo para siempre. Gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Alfa y Omega, al primero y al último, al principio y al fin, al que fue, al que es y al que vendrá con gloria. ¡Aleluya! Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti. Eres el que Herodes no pudo destruir. Eres el que Satanás no pudo inducir al pecado. Eres aquel que el sepulcro no pudo aguantar. Tú eres el gran yo soy. El gran yo soy. El gran yo soy. Oh, sí. Jesús, Jesús, Jesús. Aquí tienes a tu parte de tu pueblo. Somos tuyos, Jesús. Claro que te vamos a servir. Claro que tú vas a hacer grandes cosas con los cristianos de todas partes del mundo. Gracias, Señor. Porque dice la palabra que somos de real sacerdocio, pueblo santo adquirido con la sangre tuya, Jesucristo. No somos poca cosa por ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Hoy vamos a seguir con los Gálatas. Abra su Biblia. No es lo mismo cuando uno lo oye que cuando uno lo oye y lo lee. Y el Señor tiene mucho empeño en los Gálatas con nosotros. Y si Él le ha placido, tenemos que oír su voz y obedecerlo. El libro de los Gálatas es el libro, uno de los libros, porque si nos ponemos a ver cuál es mejor, no sabemos cuál, aunque hay algunos que nos hablan tan claro de lo que el Señor quiere que sepamos. El Señor tiene empeño en lo que los cristianos
nos demos cuenta de quién es Él, pero de quién somos nosotros en Él. Y ahí es donde a veces se pierden algunos. Es que no saben quién son en el Señor. Y cuando uno los quiere sacar del error, se creen que uno está hablando así, porque hay en uno deseo de, o que se cree uno mejor que nadie, o que uno se está inventando. No se está inventando, está escrito. Y lo bonito que tiene Gálatas es que Pablo, que lo escribió, vemos un hombre valiente, un hombre consagrado a Dios, un hombre que tuvo la ventaja que no tuvimos nosotros, pero como esto es por fe, hemos quedado bien, de haber recibido la revelación de Jesús, de quién es Jesús y quiénes somos nosotros y lo que tenemos nosotros. Entonces, Él es el gran maestro para saber quiénes somos. El libro de los Gálatas es importantísimo porque vemos cómo el Señor guiaba a Pablo. Cuando los hombres le decían algo, decía, no, yo no tengo que hacer eso. El Señor me dijo tal cosa. Esto no quiere decir que ahora en las iglesias no vayan y no respeten a los pastores y a las pastoras porque el Señor me dijo. No, Él sabe cómo trata cada pueblo. Y el que ha tenido esa ventaja es Pablo. Nosotros, donde más nos va a hablar Él es a través de la palabra. Pero imitar el coraje de Pablo, que era dado por Dios. Ver que Pablo al sí y al no, que sabía quién era él y todo el que estaba en Cristo, porque el propio Jesucristo se lo había dicho. Entonces, esta generación que estamos viviendo tiene que estar seguro de esas verdades. Porque si no, el enemigo de Jesucristo nos va a tumbar. Nos va a tumbar. Porque Él sabe por dónde vamos. No lo sabe todo, pero sabe bastante. Entonces, nos va a hacer la vida imposible para que no hagamos lo que el Señor nos ha mandado hacer. Para eso hay que vivir una vida de oración, buscar el rostro del Señor, vivir con el gozo, repetir la palabra hasta el cansancio y saber quiénes somos. El capítulo que nos toca hoy es el 4, pero en la página 12-18, Gálatas 3, versículo 26, vamos a comenzar ahí. Hoy cuando me levanté y me desayunaba, digo, Señor, qué día tan lindo, papá. Te vas a manifestar, vamos a estar juntos, Jesucristo va a hablar, el Espíritu Santo va a ser de las de Él. Qué lindo el día más precioso, Señor. Y podía percibir a Jesucristo sentado, esperándonos a cada uno de nosotros. Para que hiciéramos lo que hicimos hoy. Y para que hiciéramos lo que vamos a oír ahora. Que si hay alguna duda, si todavía esto no ha sido vida de verdad en nosotros, lo va a hacer hoy, en el nombre de Jesús. Fíjense el versículo 26. El título es Hijos de Dios. Importantísimo saber que somos hijos de Dios. ¿Y por qué somos hijos de Dios? Ya hay que enseñarle a las personas del mundo quiénes son los hijos de Dios. Porque cuando todavía no teníamos conciencia de todo esto, creíamos que todos somos hijos de Dios. Y esa es una tremenda mentira.
Hijos de Dios son los que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero el que está por ahí, que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, es creación de Dios. Pero que se fijen cuando enseñan a los niños, Papá Dios. Porque dirá el Señor, pero ¿tú quieres que yo sea Papá Dios del niño? Yo no puedo ser Papá Dios del niño. Yo tengo que ser primero Papá Dios tuyo. Y para ser Papá Dios tuyo, tú tienes que recibir a mi hijo primero como Señor. ¿Entendieron? Esa verdad hay que enseñársela a la gente, porque no lo hacen por malo, lo hacen por ignorancia. Cuando ustedes oigan alguno, ay Diosito mío, oiga, eso me cae a mí como una pedra en un ojo. Porque el Dios Todopoderoso, el Shaddai, el que es más que suficiente, el Elión, el Elohim, no se le dice Diosito. Quienes le dicen Diosito a Dios, tenga cuidado, que esos pertenecen a otras cosas que no son del Dios con mayúscula que nosotros le servimos. Amén. Ahora vamos a leer con el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, con la alegría que tenemos, porque no somos poca cosa. No somos poca cosa. Siempre le digo a ustedes que debíamos de caminar por las calles. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que me pasa? ¿Que yo sé quién soy? Amén. No, que ustedes los cristianos derrotados. ¿Qué te pasa? Ay, que tengo tantos problemas. Yo no sé qué me voy a hacer. Dirá Jesucristo, tamaño ejército me he sacado. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a la palabra. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Nos advierte, todos son hijos de Dios. Si ustedes tienen fe en Cristo Jesús y han hecho lo que hay que hacer. ¿Entendieron? Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Subraya, ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Oiga, eso tiene que adentrarse en lo más profundo de nuestro ser. Porque todos, ¿qué más? Sino que todos ustedes, ¿qué? Son uno solo en Cristo. Tú puedes decir, yo estoy en Cristo. Pero ¿estás tú seguro de que todos somos uno en Cristo? Eso quiere decir que todos los cristianos, como así Cristo y cada uno es uno, Él nos hace ver que para Él todos los cristianos son uno. Todos los cristianos son uno. Eso es lo que necesita la iglesia en general saber. No que están, como dice el propio Pablo, ustedes no son de fulano ni de mengano, ni hay una iglesia mejor que la otra. Ustedes son solo uno en mí, aleluya. Y a cada uno le he dado lo que me ha placido. Y mi espíritu, que todo lo puede, porque es mi fuerza, mi poder, mi energía, sabe darle a cada cual el toque que yo quiero que le dé. Entonces todas las iglesias son hermosas para mí. Pero llévate eso hoy en tu corazón. Eres uno con todos los cristianos. Todas las denominaciones. Y ahí
Hay que meter a los católicos, que son nuestros hermanos y somos uno con ellos. Amén. Somos uno con los pentecostales, somos uno con los evangélicos, somos unos con todo aquel que dice que es de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Y si ustedes pertenecen a Cristo, ¿son qué? La descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Ahí ya tú tienes, al leer eso, seguridad de que las promesas de Abraham son para ti. Porque ya habías leído en el versículo 16, en la página 12-18, Gálatas 3, 16. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura nos dice, y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino da a entender uno solo, que es Cristo. Entonces, ¿qué pasó? A Abraham le pasó las bendiciones a Cristo. ¿Y qué hizo Cristo con las bendiciones? Se las pasó a su iglesia. ¡Aleluya! Entonces, cuando el diablo quiera meterle, es que es verdad, Señor, yo me he portado mal, o yo esto. Oiga, usted sabe que las bendiciones son para mí. Fue entre Abraham, Jesucristo y nosotros. Así que esas bendiciones son de nosotros. ¿Por qué no nos metemos en un cuarto por la mañana y salimos por la noche? Mis bendiciones, dame mis bendiciones, mis bendiciones. Eso lo tengo que hacer desde yo a ustedes. ¿Por qué no lo hacemos? Somos como miedosos. Al Señor le gusta los cristianos locos. Porque los locos son los que hacen cosas que los cuerdos no se atreven. Es la locura de Cristo, es la locura de la cruz. Porque si no va a la cruz Jesucristo, entonces sí la cosa estaba fea. Pero Él fue a la cruz. ¿Entendieron? Su descendencia, su simiente, Abraham y Cristo. Y Cristo las pasó a nosotros. No dice las maldiciones. Jesucristo dijo, no, este nuevo pacto, aquí no hay maldiciones, porque mi sangre tiene poder. Oiga, nos ha librado de las maldiciones. Y todavía los cristianos estamos, no, usted sabe que se me murió el tío que era un borrachón. Pero ahora resulta que mi hijo es igual, porque usted sabe, las maldiciones heredadas. Se está perdiendo un tiempo precioso. Un tiempo que debe ser de vida en el Espíritu, averiguando quién fue el que pecó, porque las maldiciones se heredan. Leímos ahí de bendiciones. Pablo no habló de maldiciones. Y en la Biblia, en el Nuevo Pacto, no dice que las maldiciones son para nosotros. Ezequiel dice, las uvas agrias, llegará el día. ¿Y qué día? Cuando el Viejo Pacto dice, llegará el día, usted agrega, cuando llegó Jesucristo y pagó por las maldiciones, que nosotros no tenemos que heredar maldición de nadie. Amén. Gloria a Dios. Hay iglesias que están perdiendo el tiempo. Esos son jueguitos del enemigo. Jueguito del enemigo. Busque el rostro del Señor. Sepa que usted es espíritu, tiene alma y vive en un cuerpo. Y dice él, espíritu, alma y cuerpo irreprochables, irreprensibles hasta mi venida. No es que usted va a durar hasta su venida. Es todos los cristianos que existan hasta su venida. Tenemos que cuidar, desarrollar nuestro espíritu a través de la palabra y la búsqueda de él. El área del alma, que es importantísima, porque en ese es que nos movemos, que cada área del alma
tengamos siempre la buena conciencia de saber que en cada área podemos vivir como Jesucristo quiera, porque dice la Escritura que Él nos dio su mente. ¿Y usted cree que si Él nos dio su mente fue para que usáramos la loquita de la casa? Oiga, la mente de nosotros es una loquita vieja. Señor, se me está ocurriendo este disparate, pero tú me diste tu mente. Espíritu Santo, se tiene que manifestar ahora tu mente, la mente de Cristo. Háblele así al Señor, háblele así al Espíritu Santo, que el tiempo que viene es bueno, pero nos está enseñando el Señor a que tenemos que tener esta gran preparación antes de ese derramamiento del Espíritu, que todo el mundo, al menos yo, esperaba el derramamiento como una cosa, que el derramamiento viene. El derramamiento, oiga, el derramamiento va a salir de cada uno de los cristianos, porque en nosotros vive el Espíritu Santo. Pero ese derramamiento tiene que ser tremendo. ¿Por qué no acaba de llegar? Porque el pueblo no está preparado. Entonces nosotros tenemos que prepararnos y enseñar a los que no saben. Porque toda esa unción, toda esa presencia de nosotros es que va a salir. Y eso es lo que va a formar ese gran avivamiento. Están pasando cosas feas, cosas que no son de Dios. Hay mentes, personas que no son de Él, y están inventando disparates y cosas que no son. ¿Y usted cree que el Señor se va a quedar así? No, Señor. Él dice que reina y que nosotros somos reyes y sacerdotes. Si somos reyes y sacerdotes y somos de Él va a ser algo grande. Algo grande. Que las conciencias van a cambiar. Que la gente se va a dar cuenta que no se puede seguir así. Yo no sé si usted ha visto en la televisión un anuncio de un papá que le habla a su nene en la barriga. Oiga, eso debían de ponerlo el día entero. No he visto cosa más linda que esa. Aquella parece como una nena en el vientre de la mamá y el padre hablándole y cantándole, y uno le ve la carita a la nena que hace así como diciendo: yo te estoy oyendo, yo te conozco. Ante eso se van a seguir perdiendo niños. No puede ser. No puede ser. El Señor no se queda así, pero tiene las manos atadas. ¿Y quién le tiene las manos atadas al Señor? Su pueblo en la tierra. Desde que hagamos esto que yo estoy hablando ahora, inclusive yo, porque yo no me estoy sacando, oiga, la cosa va a ser grande. Porque dice Él, esto que está haciendo con nosotros, lo está haciendo seguramente con todas las iglesias. Si aceptamos lo que Él dice, si nos aferramos a hacer solamente lo que la Escritura dice, a saber quiénes somos y que el Espíritu Santo es el que lleva la carga de nosotros, ese avivamiento está al caer. Ese avivamiento está al caer, pero depende de nosotros. Hace unos años uno lo veía todo tan diferente. Uno lo veía como que no se podía tocar. El derramamiento, Él viene, todo como lejos. Había cosas que nos mortificaban y Él ha ido aclarando. Y hoy le damos gracias porque nos sentimos gozosos, porque Él es un Dios bueno. Su voluntad es. Entonces, ¿qué más queremos? Amén, amén.
Bueno, ahora vamos. El versículo 4. En otras palabras, Pablo me luce en estas cartas que está como cuando usted quiere decirle algo a su hijo, a su hija, o cuando usted está discutiendo con alguien que usted sabe que tiene la razón, ¿verdad? Que usted se le quiere meter en el cerebro, en el alma, en el cuerpo y en todas partes para que entiendan. Eso es lo que yo percibo de Pablo. Dice Pablo, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Aquí él está comparando el que no tiene al Señor, a Jesucristo como Señor, y al que lo tiene. Y lo compara con un heredero que es menor de edad. Fuimos nosotros herederos de menor edad. No fuimos herederos de menor edad. No sabíamos nada de esto. Éramos esclavos, pero ya no lo somos por la sangre de Jesús. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su Padre. Oiga, vaya viendo todo lo que fue haciendo el Padre con nosotros. ¿Lo van cogiendo? Amén. Así también nosotros, la misma historia, cuando éramos menores, cuando fuimos menores, cuando no teníamos a Jesucristo, estábamos, subraya, esclavizados por los principios de este mundo. Un amén no me diría mal. Esto es para dar carrera, no para amén, no para dar carrera, para saltar y brincar. No están diciendo quiénes somos. Y usted está todo el día a lo mejor diciéndose, yo no sirvo para nada, no acabo de encontrar empleo, me estoy poniendo viejo, me estoy poniendo vieja, no tengo ni para la comida. Oiga, ya usted no es esclavo, ya usted no es esclavo. Tómese ese versículo para usted, esclavizado por los principios de este mundo. Pero, amén, cuando se cumplió el plazo, ahí cambió la cosa. El Señor quiere que con el gozo de Él tú tomes esto. Dios envió a su Hijo. Usted me dirá, pero eso lo sé yo. No, esto te va a dar a ti una nueva revelación. O la revelación que tenías se va a ampliar. Y al ampliarse, van a pasar cosas que no nos imaginábamos que podían pasar. Pero es que ya nosotros sí sabemos todo y lo estamos viviendo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, de María. Nacido bajo la ley. Jesucristo nació bajo la ley. Amén, no bajo la gracia. Tenía que nacer bajo la ley porque tenía que pagar por todos los de la ley para que hoy pudiéramos decir que todo aquello era obsoleto para el nuevo pacto. ¿Entendieron? Nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley. Rescatar a los que estaban bajo la ley. No dice que sigan en la ley. No dicen que sigan en la ley. Nosotros somos herederos de la promesa y la promesa fue antes de la ley. Y Jesucristo pagó el precio. ¿Vas entendiendo? Amén. Para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos, ¿qué? Subraya, adoptados como hijos. Oiga, ¿y quién le quita ese título a usted y a mí? Pero no se nos puede olvidar cuando salgamos a la calle. No se nos puede olvidar cuando otro nos hable. No se nos puede olvidar nunca, nunca, nunca que hemos sido adoptados y somos hijos. Aleluya. Ustedes ya son ¿qué? Ya son hijos, subráyalo.
Tú y yo sí somos hijos de Él. Nuestros corazones, Dios ha enviado. ¿A dónde ha enviado Dios? A nuestros corazones. ¿A quién ha enviado Dios a nuestros corazones? El Espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre. Oh, Santo. Él clama, Abba Padre, para que nuestro espíritu, que está unido con Él, diga, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino, subraya, hijo. Como eres hijo, subrayalo, Dios te ha hecho también heredero. Lo vamos a dejar ahí. Porque esto es como cuando uno era chiquito que se comía un dulce y estaba muy bueno y uno lo envolvía y lo dejaba otro poquito después. Ustedes saben mucho, ¿eh? Y los chicles. Y los chicles. ¿Qué se hacía con los chicles? Bueno, amén, amén. Esto no se puede olvidar. Lo vamos a dejar ahí. Y queremos que el Espíritu Santo que mora en nosotros y que le ha placido irnos enseñando, que podamos hacer y ser lo que el Señor quiere. Que esto para nosotros sea el gran despertar. Que esto para nosotros sea motivo, oigan bien, motivo de conversación con nuestro Dios. Ajá. Yo no tengo nada que decirle, porque ya lo dije todo, lo que me enseñaron. Ajá. Ya, eso se llama que lo has alabado y lo has adorado, pero ahora te falta hablar con Él todo lo que Él te ha dado, que tú le estás agradeciendo y que sabe que el Espíritu Santo va a hacer que salga de tu corazón como río de agua viva. Amén, amén, amén. En breve seguimos con más en Caminamos sobre el agua. Manténgase informado de lo que sucede en la Iglesia Más que Vencedores. Visite nuestra página web www.mqb.org.do. Allí encontrará información sobre el día, lugar y hora de los cultos y la enseñanza bíblica, así como las diversas actividades que desarrollan nuestros ministerios. También podrá acceder a nuestro centro de estudios para escuchar o descargar las charlas, ver los programas de televisión en línea y permanecer informado sobre todo lo que acontece en nuestra congregación. mqb.org.do. Caminamos sobre el agua. Vamos a comenzar nuestro conversatorio. Tú, yo y el Espíritu Santo. Pon mucha atención a estos conversatorios que tenemos siempre, porque el Señor tiene planes y propósitos contigo que estás viendo. Tú verás lo que va a hacer el Señor contigo, pero ahora te dice que te necesita. Por lo tanto, lo que se habla en el conversatorio es tan importante como la otra parte de la charla. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo del Dios viviente. Pero el Espíritu Santo ha querido hoy que tú sepas por Hebreo 1, del versículo 1 en adelante, lo que dice de Jesús. Óyete bien. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Qué interesante esto. Dios, en el viejo pacto, hablaba de su Hijo. ¿De quién era Jesús? No lo decía claro, pero hablaba de él.
Así es que de Jesucristo hablaban los profetas en el viejo pacto. Pero la buena nueva es que ya el Señor quería que supiéramos que ya el que iba a hablar, el que iba a hacer, el que iba a ser nuestro Señor era Jesucristo, su Hijo. A Jesucristo, lo designó heredero de todo. Jesucristo hereda del Padre todo. Y por medio de Él hizo el universo. Es bueno saber que lo que vino a la tierra fue Jesucristo con un cuerpo natural, sin usar las cosas que tenía ya en el cielo. Lo que tuvo Jesús en la tierra fue el Espíritu Santo y lo usó a plenitud. Pero había existido siempre en el Espíritu. Jesús hizo el universo junto con el Padre. Eso es para que los cristianos siempre nos animemos y veamos a Jesucristo como ese ser tan formidable, ese ser tan grande, ese ser hijo del Dios viviente, que existió siempre también en su espíritu, pero que vino a la tierra para poder redimir, salvar al hombre. El Hijo, oye bien, esto es precioso, es el resplandor de la gloria de Dios. Por eso Jesucristo decía, el que me ha visto al Padre. Porque la misma gloria que tiene el Padre, la tiene Jesucristo. La fiel imagen de lo que Él es la imagen del Padre. Ese es Jesucristo. Y sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Todo lo sostiene Jesucristo con su palabra. Hay poder. Hay poder. Jesucristo lo sostiene todo con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, ¿cuándo llevó a cabo la purificación de los pecados? Cuando murió y resucitó. Pagó por los pecados, por nuestras enfermedades, por nuestra pobreza, por nuestras dolencias. Después que hizo eso, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Tomó su puesto que había dejado por amor al prójimo, por amor al hombre. Porque quería ver el hombre con una relación con su papá. Porque mientras Jesucristo no había dado su vida, la relación del hombre con Dios era que era su creador. Amaba a su creador, pero no lo tenía como su padre. Entonces, aquí vemos que se sentó a la derecha con toda su majestad después de haber pagado el precio, oye bien, para que todo hombre y toda mujer recibiera a Jesucristo como Señor y Salvador, y todo cambiaría en Él, porque su espíritu iba a nacer de nuevo. Así llegó a ser superior a los ángeles. Porque Hebreo dice que Jesucristo vino a ser superior a los ángeles. Porque mientras Jesucristo no se había manifestado, la gente tenía a los ángeles como lo más grande. Adoraban los ángeles. Entonces tenía el Padre, por medio del Espíritu Santo, que hacerle ver a la gente que ya eso de adorar ángeles, eso no era nunca, pero que ahora menos que nunca. Entonces, el que creía que los ángeles eran lo más grande, lo apearon de ahí, porque ya la palabra dice, no, Jesús
es más grande que los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Ese es Jesús. Anhela al Señor que esa palabra llegue a tu espíritu. Llegue a tu espíritu sabiendo quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Acostumbramos a alabarlo y adorarlo con los títulos que tiene Jesucristo. Puedes ahora tomar un papel y un lápiz y poner algunas de las alabanzas y adoraciones que le hacemos a Jesucristo para que tú las hagas también. Ya supiste, y si lo sabías, va a quedar ahora algo en tu corazón que no tenías. El Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué la Escritura dice Dios viviente? Porque Dios ha existido siempre. La gente en el mundo, los intelectuales no entienden. Eso no puede ser. ¿Cómo puede alguien existir siempre? Pues eso sí pudo, porque lo hizo. Pero para entender las cosas espirituales, grábate eso en tu memoria y en tu corazón, hay que ser espiritual. Y solamente es espiritual el que tiene a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese tiene su espíritu que ha nacido de nuevo. Entonces, por el espíritu es que podemos entender estas cosas espirituales. Además de lo que hemos leído, ¿quién es Jesús? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin, el que fue, el que es y el que viene. Jesús es aquel que Herodes no pudo destruir. Jesús es aquel que Satanás no pudo inducirlo al pecado. Lo tentó, pero no pudo inducirlo al pecado. Jesús es aquel que el sepulcro no pudo aguantar. Resucitó. Resucitó. Jesús es el Alfa y el Omega. Es el primero y el último. Es el que fue, el que es y el que vendrá. Jesús es el Santo de Israel. Jesús es el Padre que no muere, el Príncipe de paz, el héroe infalible. Aquel que habló y el ciego vio, el cojo caminó, el sordo oyó y el mudo habló. Podríamos seguir diciendo los títulos de Jesucristo, pero con estos ya te basta para que esa relación personal con Jesucristo sea profunda. Y tú verás cómo van a pasar cosas en tu vida que tú jamás te las imaginaste. Acostúmbrate ahora a levantarlo. Acostúmbrate a tener una imagen de él y hablarle. Lo que a ti te parece una tontería, que no debes hablar con él, háblalo. Jesucristo, en tu palabra veo que hiciste tal cosa. ¿Y cómo fue eso, Jesús? ¿Cómo tú lo percibiste? ¿Cómo era tu conversación con el Padre, que era todas las noches, cuando tú llegabas cansado de caminar, de hacer lo que el Padre quiso que tú hicieras ese día? ¿Cómo te sentías?
porque ya tú sabes que Jesús nunca hizo su voluntad. Qué ejemplo tan maravilloso para nosotros. Nunca hizo su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y los cristianos a veces están cansados. Y al culto yo voy a ir hoy. Yo lo voy a dejar para el domingo porque estoy cansada. O yo tengo sueño. Trabajé mucho hoy. Ay, Señor, vamos a dejarlo para mañana. No. A quien tenemos que imitar, a quien tenemos que tener presente todo el tiempo, es a Jesucristo. Jesucristo nunca hizo su voluntad. Y no podemos quejarnos, porque si nos quejamos, no estamos sabiendo la palabra. Porque Él dice en su palabra eso, que siempre hizo la voluntad del Padre. ¿Te imaginas tú el cansancio que tendría Jesucristo cuando llegaba de estar un día ministrando, sirviéndole a Jesucristo? Y los apóstoles que lo acompañaban, que también estaban cansados, cada cual se iba a acostar. Jesús no. Jesús se iba a hablar con su Padre. Con estas cosas que te estoy diciendo, no quiero religiosidad, porque Jesús no quiere la religiosidad. De hacerte ver que tú tienes que levantarte siempre temprano, que tú tienes que todas las noches decirle lo que tú vas a hacer. No. Es una relación muy dulce, muy suave, muy hermosa. ¿Cómo se logra? A través de la palabra. Y hay algo que hay que saber, que Jesucristo nos ha llamado. Puede ser que tú estés viendo hoy la televisión, pero no la habías visto nunca. Pues tú sabes por qué la estás oyendo hoy, porque Él te llamó. Y quiere hacer de ti un cristiano, porque te necesita. A todo el que Jesucristo, el Padre, llama por Jesucristo, es porque tiene un propósito con Él. Entonces, hoy estás tú oyendo de Jesucristo por primera vez, entrégate. Entrégate. Porque vale la pena servirle. Vale la pena saber ser de Él. Vale la pena vivir para Él. Porque Jesucristo es el que dio la vida por ti y por mí. Y como dio la vida por nosotros, debemos nosotros agradecerle eso y buscarlo. Tocar a la puerta, llamarlo, porque Él está siempre, siempre dispuesto a oírnos y tiene contentamiento cuando nos damos cuenta quiénes somos en Él. La Iglesia Más que Vencedores se encuentra en el auditorio de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Los cultos se celebran los domingos a las 10:30 de la mañana y los martes a las 8:30 de la noche. Los miércoles se imparte una enseñanza bíblica a partir de las 7 de la noche. Para mayor información, favor llamar al teléfono 809-565-1298 o visitar nuestra página web www.mqv.org.do.